Continuamos reflexionando en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses y hoy vamos a tener este tema en el capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículos 6 y 7. Colosenses 2, versículos 6 y 7. Lo leo en la Nueva Versión Internacional. Así nos enseña la palabra de Dios. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Te damos gracias, bendito Señor, por tu palabra. Te suplicamos que nos ayude con tu espíritu para poder entenderla, para poder aplicarla a nuestra vida, para glorificar tu nombre en todos los aspectos de nuestra vida. A ti te damos la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Lealtad a Cristo como Señor es el tema fundamental de estos dos versículos que acabamos de leer. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él. Bueno, es necesario que nos detengamos en esto, en lo que nombra estos versículos, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor. Habla de Cristo como el Mesías esperado en el Antiguo Testamento, pero habla también como Hijo de Dios, como Jesús, que significa Salvador, y sobre todo como Señor. Este Hijo de Dios, Jesucristo, no vino a este mundo de forma intempestiva, sino que fue anunciado por los profetas del Antiguo Testamento, y finalmente viene a este mundo, nace en Belén y vive una vida para sacrificarse, para entregarse por nosotros. Es importante que nosotros sepamos que hemos recibido a Cristo Jesús como el Señor, es nuestro Salvador. Y es importante, es nuestro Salvador, pero es más importante que sea también nuestro Señor. Es nuestro Salvador que nos libra del pecado, que nos limpió del pecado, que nos hace partícipe de la herencia de Dios, que nos adopta como hijo de Dios, pero es importante que sea nuestro Señor, que gobierne nuestra vida. Desde el punto de vista de la fe, los colosenses han recibido a Cristo como el Señor. Nosotros, como cristianos, en este siglo XXI, hemos recibido a Cristo como nuestro Señor. Por lo que respecta a la práctica, hemos de seguir viviendo y edificándonos en Él, fortalecido en la fe y rebosantes de gratitud. Es lo que nos habla estos dos versículos que acabamos de leer. La primera declaración que viene en estos versículos, en esta sesión, afirma que los colosenses han recibido a Cristo Jesús como Señor, ¿no? Eso es lo que nos dice acá. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él. Y esto lo distingue a estos hermanos de Colosa, lo distingue de los oponentes, de los que estaban allí tratando de minar las enseñanzas del Señor. Ellos reconocen que Jesucristo es su Señor, no un héroe divino, no un Dios familiar menor o el miembro de algún panteón de señores. No, puesto que están vinculados a Él como Señor, le deben también obediencia. El Señor Jesús requiere que nuestra conducta sea consciente de su señorío. Nosotros tenemos a Jesucristo como nuestro Señor y por lo tanto debemos vivir de esa manera. De la manera en que recibimos a Cristo Jesús como Señor, debemos entonces vivir en Él. Esa primera parte del versículo 6, el versículo 6 dice, por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él. Estar en Cristo, mis amados hermanos, transforma, por tanto, el modo en que vivimos como cristianos. Como somos cristianos, como estamos en Cristo, eso debe guiar nuestras vidas. Por tanto, como nos enseña, por ejemplo, segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice,
Por lo tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La Nueva Versión Internacional lo dice de esta forma. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. O sea, ya no debemos vivir, hermanos, ya no debemos vivir en rencores, ya no debemos vivir con remordimientos, ya no tenemos que vivir, por ejemplo, con raíces de amargura que minan toda nuestra vida. Es importante que sepamos eso. Somos una nueva criatura. Que no vivamos con sospecha de que nos quieran hacer daño, que estemos pensando y preocupados de cosas que en definitiva no son tan importantes. Ahora debe predominar lo nuevo. Somos una nueva creación en Cristo. En Cristo somos una nueva creación. Ahora debe predominar lo nuevo, debe predominar el amor, la concordia, las buenas acciones, la misericordia, entre todos. Todo esto son atributos que Dios coloca en el corazón de sus hijos, en el corazón de todos los que tenemos a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Ya ha pasado lo viejo, ya lo que antes vivíamos con rencores, con situaciones complicadas, ya eso ha pasado. Ahora en Cristo somos una nueva criatura. Ahora prevalece lo nuevo, ahora prevalece la naturaleza nueva que tenemos en Jesucristo, que solo lo encontramos porque Jesucristo es nuestro Señor, porque Jesucristo nos ha dado la entrada al cielo a través de su sacrificio. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él. Nos dice el versículo 6 de esta carta a los Colosenses, capítulo 2. Ahora, el apóstol Pablo enumera 4 características de lo que quiere decir vivir en Cristo, vivir en el Señor. Ahora dice, por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él. Expresada cada una de ellas con estas palabras. Dice, el primero de estos porque son participios, el primero de estos participios dice, arraigados y edificados en Él. Arraigados y edificados en Él. Esto aparece en tiempo perfecto, expresando los permanentes resultados de una acción llevada a cabo en el pasado, pero que se manifiesta ahora en el futuro. Hemos sido arraigados en Cristo en el pasado, pero los resultados se siguen llevando a cabo ahora en el presente. Cuando nos convertimos al Señor, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, ahí fundamos nuestras raíces. Ahí fundamos nuestras raíces en Él, en lo que representa a Jesucristo. Y entonces ahí esto nos sigue llevando a cabo, nos sigue llevando en el crecimiento ese que tenemos en Cristo. Es algo continuo. Los 3 participios siguientes dice edificados, fortalecidos, confirmados, como dice la Nueva Versión Internacional, y llenos de gratitud, están en tiempo presente. El apóstol Pablo da fe de que aquello que les ha sido enseñado a los creyentes de Colosa les sigue, lo sigue fortaleciendo, lo sigue arraigando de manera efectiva. La imagen de esta palabra recuerda la bendición que aparece en Jeremías capítulo 17, versículo 8. Jeremías capítulo 17, versículo 8 nos dice así: será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hasta la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Los que estamos en Cristo es una evidencia de estar en Cristo, esto que nos dice el profeta Jeremías en este versículo. Seremos como un árbol plantado junto a agua de reposo, que las raíces llegan hasta la corriente y no temen el calor del día, como dice acá. Sus hojas siempre se mantienen verdes porque estamos sustentados y arraigados
en el Señor. En la descripción siguiente, de la siguiente característica, se mezclan dos metáforas, pasando de una planta que extiende sus raíces a un edificio que se construye sobre Jesucristo, nuestro Señor. Dice, arraigados y edificados en Él. La Reina Valera dice, sobre edificados en Él. Las raíces ancladas en Cristo no solo nos sostienen, sino que además nos nutre. Además nos nutre, nos da alimento. Busquemos por favor Efesios capítulo 3, versículo 16 al 19. Efesios capítulo 3, versículo 16 al 19. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de su gloriosa riqueza, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cementados en amor, puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y alto y largo y alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. O sea, que estas raíces en Jesucristo no solo nos sostienen, sino también nos alimenta. Sigue diciendo, por ejemplo, la Reina Valera dice sobre edificado. No debemos, hermanos, contentarnos con solo ser, con lo que somos solamente. Es nuestra responsabilidad también edificar sobre el fundamento de Jesucristo. Que nosotros busquemos el Señor en todo momento, que estemos buscando de su nutrición, de su savia, y fortalecido también en Él. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo del 10 en adelante, del 10 al 14, también nos sigue hablando el Señor de esta manera a través del apóstol Pablo. Primero los Corintios capítulo 3, versículo 10 al 14, dice, según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor eché los cimientos y otro construye sobre ellos, pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal como es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. El Señor nos insta a que nos fundamentemos, nos arraiguemos en Jesucristo. Esto último es lo fundamental, ser arraigado y sobreedificado tiene que ser en Cristo. Si nuestra vida de creyente comenzó en Cristo, al continuar nuestro andar cristiano tiene que seguir en Cristo, tiene que seguir siendo en Cristo. Cristo debe ser el centro total de nuestra vida, el centro de nuestra vida. La tercera característica que habla este versículo, le leo nuevamente el versículo, mis hermanos. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados, edificados en Él, confirmados en la fe, como se le enseñó, y llenos de gratitud. Esta tercera característica, fortalecido, viene en la Reina Valera como fortalecido, en la Nueva Versión Internacional nos dice confirmado en la fe, podría significar que los colosenses son fortalecidos por su fe con respecto a esa fe, ¿no? Por lo tanto, a medida que somos fortalecidos en la fe, mis amados hermanos, ella nos fortalece a nosotros. Nos fortalecemos en esa fe en Cristo. No es fe en algo pasajero, sino en Jesucristo, que es el Señor. Jesucristo, que es el Dios encarnado. Jesucristo, que fue el que vino y pagó por nuestros pecados y es nuestro Señor y es nuestro Salvador. Estos tres primeros participios están en voz pasiva, dando a entender que la acción divina es esencial en el crecimiento cristiano. No han sido los propios lectores del apóstol Pablo, no hemos sido nosotros mismos los que nos hemos arraigado
los que nos hemos edificado, los que nos hemos fortalecido en nosotros, sino que eso ha sido hecho por Dios en Cristo. En Jesucristo nosotros somos arraigados. En Jesucristo nosotros somos fortalecidos. En Jesucristo nosotros somos edificados por la gracia de Dios, por el poder de Dios, hermano, por el poder de Dios. Nosotros no hemos podido arraigarnos, nosotros no hemos podido edificarnos, nosotros no hemos podido fortalecernos a nosotros mismos, sino que todo eso ha hecho nuestro Dios. Todo eso lo ha hecho nuestro Dios. Por lo tanto, no tenemos la necesidad ni el deseo de buscar satisfacción en algún otro lugar y no pueden ser captados no podemos ser captados por falsa doctrina ni promesa, porque estamos arraigados y sustentados en Jesucristo. Por eso es importante, mis hermanos, que siempre estemos agarrados al Señor. Recuerden Juan 15:5, dice, Él es la vid, nosotros los pámpanos. Separados de Él, nada podemos hacer. Separados de Él, nada podemos hacer. Es importante que eso lo tengamos en cuenta. La tercera característica que habla acá dice que fortalecidos, lo dice así la Reina Valera, fortalecidos y confirmados, dice la Nueva Versión Internacional. Este término significa hacer una cosa sólida. Estamos fortalecidos en Él, tenemos que hacer eso. Estamos fortalecidos por Cristo, por el Señor, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte también, que no se puede mover y estamos firmemente asegurados en Cristo, porque Él nos compró con su sangre. Él vino a este mundo a morir por nosotros. Nosotros no hicimos nada para obtener la salvación, solamente aceptar ese sacrificio que Él hizo. La fe, como sugiere un escritor, es el cemento de esta construcción, de este edificio en el cual nosotros estamos sujetos en Jesucristo. Esa fe nos une a Él. La vida de nosotros como creyentes no es solamente un asunto de fe para el momento en que recibimos a Cristo como nuestro Señor, sino es un momento de fe para el resto de nuestra vida, para que nosotros estemos confiados en que somos hijos de Dios, que nada nos podrá separar del amor de Dios, que nada nos podrá separar de que somos hijos de Dios, que nada nos podrá tambalear si somos arraigados y somos sobreedificados en Jesucristo como el Señor. La fe de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, como les decía, no fue cuando nosotros nos convertimos a Él hace 25 años, o hace 10, o hace 15, o hace 40. No, es algo de cada día. Es algo de nuestros actos diarios, cotidianos. Lo hacemos porque el Señor Jesucristo es nuestro Señor. De allí que uno puede ser inmaduro en la fe. Está bien. Uno también puede crecer también en la fe. Y también podemos estar firmes en la fe. En algún momento en nuestra vida cristiana hemos sido inmaduros en la fe. Pero en todo momento estamos creciendo en la fe, porque estamos arraigados, estamos sustentados con el Señor. Tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que leernos la palabra del Señor, tenemos que nutrirnos con su palabra, tenemos que nutrirnos con su presencia. Pero es importante, como dice el versículo, de la manera que recibimos a Cristo como el Señor, vivamos en Él. La cuarta característica de este versículo 7 nos habla de que estemos llenos de gratitud o acción de gracia, que tengamos siempre esa acción de gracia. Estar lleno de gratitud. Esta frase es algo activa y esto significa que la acción de gracias a Dios en nuestra vida como cristianos ha de evocar una acción de gracia abrumadora, que en todo le demos gracias a Dios. Es difícil dar gracias a Dios cuando estamos complicados. Es difícil dar gracias a Dios cuando estamos en aflicción. Es difícil dar gracias a Dios cuando estamos en confinamiento. Es difícil dar gracias a Dios, hermano, cuando hay tristeza por la pérdida de algún familiar, por la enfermedad de algún familiar o de uno mismo. Es difícil, pero el Señor nos manda que nosotros le demos gracias a Dios en todo. De igual modo, que las hojas de los árboles se ven verdes y lustrosas, eso significa que el árbol
que el árbol goza de buena salud, también una acción de gracia abundante en nuestra vida es la infalible marca de una vida espiritual saludable. Es difícil, como le decía, pero el Señor quiere que nosotros le demos gracias en todo, y para eso tenemos que estar agarrados de Él, para poder saber que el Señor es nuestro Dios en todos los aspectos de nuestra vida, y Él permite cosas para nuestra edificación, para gloria de Él. Quienes rebosan de gratitud por lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en nuestra vida, es un momento de gozo. Incluso podemos tener algún tipo de ansiedad por la situación que estamos viviendo, porque es normal, estamos confinados, estamos en nuestras casas, pero sabemos que el Señor está con nosotros, que el Señor no está en cuarentena, que el Señor está en cada hogar, que el Señor está en cada uno de nuestros familiares, en cada una de nuestras perspectivas, en cada uno de nuestros deseos, en cada uno de nuestros proyectos, que ahora están en stand-by, como se dice, pero en un futuro no lejano, esperemos, todo va a volver a la normalidad. La tercera, como decía, de esto de acción de gracia, es una vida de gratitud al Señor en todos los ámbitos, llena de gratitud. Es el fin de la conducta de nosotros como creyentes. Estamos frente a un Dios soberano, infinitamente grande, a quien le ha placido relacionarse con nosotros y ha querido hacernos sus hijos a través del sacrificio de Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios. Nosotros, por medio de lo que aquí se ha descrito, tenemos que considerar que Jesús es el mensaje de la salvación y la fe que vive en nosotros, que nosotros lo aceptamos y nos ha dado la oportunidad de ser hecho hijo de Dios. El hombre no tiene otra alternativa que abundar en acción de gracia como una actitud de humildad ante este Dios soberano, infinito, que quiso venir a este mundo a morir por nosotros. Es algo, hermano, que tenemos que tener en cuenta. Dios es infinito, Dios es amor, pero Dios también es invisible. Se hizo visible, se hizo persona en Jesucristo, y con el único propósito de venir a morir por nuestros pecados, de venir a este mundo a salvarnos. El hombre, como le decía, no tiene más alternativa en nuestra vida que darle gracias al Señor, de que tener abundar en acción de gracia a Dios. Ahora, por consiguiente, no hemos de añadir ejercicios o observancias religiosas como si estas cosas fueran complementos vitamínicos espirituales que puedan corregir alguna deficiencia de la salvación. Los hermanos de Colosa estaban añadiendo algunas cosas a su culto a Dios, por lo que le preocupó mucho a Epafras, y fue a ver al apóstol Pablo para ver qué era lo que estaba pasando. Entonces el apóstol Pablo escribe, inspirado por el Señor, esta carta para anunciarle a los hermanos de Colosa, como nos dicen también a nosotros, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él. No hace falta nada más para nuestra salvación que Jesucristo. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es nuestro Redentor. Jesucristo es nuestro Salvador. Jesucristo es nuestro Dios. Por consiguiente, no hemos de añadir nada a la salvación. No tenemos que apuntalar la salvación con algunas cosas como hacían los colosenses, con guardar un día, con abstenerse de algunos alimentos, con hacer algunas cosas que no son necesarias para la salvación. Lo único necesario para la salvación es recibir a Cristo como nuestro Señor. Hacer cualquier otra cosa traiciona nuestra unión con Cristo. En la cruz, Jesucristo triunfó sobre todo lo que se levanta contra nosotros. En la cruz, Él anuló todos los decretos que estaban en contra de nosotros. Las destructivas acusaciones y los amenazadores poderes y autoridades, el Señor los derrotó en la cruz. La victoria de Cristo les ha derrotado y los ha desarmado. Y nosotros como cristianos no tenemos nada que temer a esos poderes. Tampoco tenemos nada que hacer para apaciguarlo, ni tenerlos en cuenta. Nosotros en Jesucristo tenemos la salvación
tenemos el poder. Él es el Dios que nos defiende. Él es el Dios que murió por nosotros, pero que también está con nosotros y nos mantiene unidos. Nosotros como cristianos tenemos que, como dice estos dos versículos, que se los vuelvo a leer, mis hermanos, por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Es importante, las enseñanzas fundamentales de estos dos versículos, mis hermanos, en esta reflexión que hemos tenido, en este mensaje que hemos tenido, es de la manera que nosotros recibimos a Jesucristo, andemos en Él, hermano. Cuando recibimos a Cristo fue porque su Espíritu tocó nuestro corazón. El Espíritu es el que nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Y aceptamos a Cristo como nuestro Señor. Como aceptamos a Cristo como nuestro Señor, vivamos de ese modo en Él. De la manera que recibimos a Cristo, vivamos en Él. Y nos explica las maneras. Arraigado en Él, que nuestras raíces, hermanos, estén sustentadas en Jesucristo, nuestro Señor. Arraigado en Él, sobreedificados en Él, que todo lo que hagamos, mis amados hermanos, tengamos a Jesucristo como la base. Que nuestra familia, el sostén sea Jesucristo. La piedra esa angular que habla la Biblia, esa piedra fuerte, allí construimos nuestro hogar, ahí construimos nuestro matrimonio, y que de ahí nada nos va a sacar, porque estamos sobre la roca. Estamos sobre la roca que es Jesucristo. De la manera que nosotros recibimos a Cristo, vivamos en Él, arraigado en Él, sobreedificado en Él, confirmado en la fe que le tenemos a Él como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y que también estemos llenos de gratitud. Estemos dándole gracias a Dios porque Él vino a este mundo en la persona de Jesucristo a darnos salvación. Él vino además a deshacer las obras del diablo, como nos enseña también una de las cartas del Nuevo Testamento. Él vino a deshacer las obras del diablo. El diablo vino a este mundo a matar, a destruir, a mentir. Él vino para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Por eso, en la manera que recibimos a Cristo Jesús, vivamos en Él. Que el Señor nos bendiga, mis amados hermanos, que el Señor nos ayude para mostrar que de verdad somos cristianos, que dejemos las cosas antiguas, que dejemos los rencores, que dejemos los conflictos, que dejemos las peleas, que dejemos esas raíces de amargura que sin querer a veces inundan nuestra vida, y que mostremos que somos cristianos, que tenemos al Señor como nuestro Dios, como nuestro Señor, y que hacemos lo posible agarrado en Él, de agradarle en todo. Que el Señor nos bendiga, mis amados hermanos.